que lo que está a la derecha de la presentación son básicamente la representación de los colores, o sea, de fuegos artificiales coloreados usando compuestos que son alcalino-térreos como emisores de dichos colores, ¿sí? Cuando ustedes ven fuegos artificiales que son plateados o blancos, generalmente suelen tener magnesio en su formulación, puede tener algunos otros metales. Cuando vean naranja es que hay calcio adentro, cuando vean verde es que hay bario. El color rojo lo suele dar el estroncio y el color púrpura lo suele dar también compuestos de cobre y estroncio. Este quizás es el lugar donde más fácil es ver, o uno de los lugares donde quizás es más fácil ver a los alcalino-térreos, y además ahora ya ustedes pueden contarles a sus familiares cómo es que los alcalino-térreos dan color, porque ya saben que con las altas temperaturas que levanta la pólvora una vez que explota, parte de las sales se atomizan, el vapor de calcio, por ejemplo, los átomos de calcio pasan a un estado excitado y cuando bajan de manera térmica al estado anterior, al estado de reposo, emiten un fotón de luz naranja, particularmente. Y ya pasamos entonces a las generalidades. Como dijimos, la primera clase que hablamos sobre metales alcalinos, lo primero que hay que resaltar siempre cuando uno habla de un grupo es cuál es su configuración electrónica externa. En este caso la configuración electrónica externa es Ns2. Son metales más densos y duros que los metales alcalinos debido a que cada átomo aporta 2 electrones al enlace. ¿Sí? O sea, la nube electrónica que baña a ese arreglo organizado de iones positivos, ¿sí? Analizando todo como en el modelo de Drude, está compuesta por 2 electrones por cada núcleo, por cada ion positivo, y eso termina generando una fuerza de enlace que permite, digamos, una fuerza de enlace un poco mayor, y además son elementos que son un poco más chicos que los metales alcalinos, y como están a la derecha en la tabla periódica, además de ser más chicos, son un poco más pesados. Entonces, si son más chicos y más pesados, teniendo, por ejemplo, la misma celda unidad, necesariamente van a ser más compactos y más densos. ¿Sí? O sea, aumenta su masa y disminuye su volumen, aumenta su densidad. En general, cristalizan con una estructura de tipo hexagonal compacta, excepto el bario y el radio, que solidifican como una cúbica centrada en el cuerpo. El radio atómico aumenta, obviamente, al bajar en el grupo, pero obviamente es menor que el del grupo 1. La contracción de radios respecto del sodio, por ejemplo, o de los elementos alcalinos, es lo que más incide en el aumento de la densidad. ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia de densidad entre el sodio y el magnesio. Es casi un 80% más grande la del magnesio que la del sodio. Ahora sí, la densidad cae desde el berilio al calcio, debido a la formación de enlaces metal-metal cada vez más fuertes, más fuertes de lo que predice la teoría para los elementos más livianos. Y boro, magnesio y calcio están cubiertos, además, por una capa pasivante de óxido que los protege de la acción del oxígeno. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de corrosión, pero básicamente esto lo que significa es que tanto el boro como el magnesio como el calcio sólidos son oxidables por el oxígeno del aire. ¿Sí? Pueden ser oxidados y transformados en los respectivos óxidos. Sin embargo, uno puede tener una barra de magnesio arriba de la mesada del laboratorio y no va a haber dicha transformación. Es más, ni siquiera lo va a ver, ni siquiera va a haber opaco al metal, lo va a ver brillante, como suelen ser los metales que reflejan la luz, va a conducir la electricidad y demás. Y eso suele ocurrir con algunos metales, que lo que pasa es que, obviamente, lo primero que se oxida es lo que primero se encuentra el oxígeno,
¿sí? Entonces va a ser la superficie de cualquier barra o caño de magnesio, calcio o boro, o berilio, perdón. Esa primera parte va a ser la que se oxide. Lo que sucede es que muchas veces los óxidos que se forman suelen ser muy poco porosos, y esa caída de la porosidad de los óxidos impide que el oxígeno penetre hacia las capas interiores del metal. Entonces se forman capas muy finitas, de tamaño nanométrico, de finas, que no llegan a opacar, digamos, que no llegan a afectar a las propiedades ópticas que tiene el material, ni a las eléctricas, sobre todo si estamos hablando de cosas grandes. Y entonces nosotros no vemos, no notamos la presencia de esa capa, pero esa capa está, protege al material y evita su oxidación, evita que el material completo se oxide. Bueno, en estado puro son reductores fuertes, ¿sí? Acá tenemos los potenciales de reducción, fíjense que son también bastante negativos, así que tienen mucha tendencia a estar oxidados, tal como pasaba con los metales alcalinos. Reaccionan violentamente con el agua, pero menos violentamente que los alcalinos, y de hecho el magnesio, por ejemplo, reacciona solamente con agua caliente, o sea, sin temperatura la reacción no, no se lleva a cabo tan favorablemente como con los alcalinos. En el caso de los potenciales, lo que se ve es que el potencial de reducción disminuye al caer en el grupo, y esto, en términos de lo que habíamos analizado la clase pasada, en el ciclo que habíamos analizado la clase pasada para explicar la caída de los potenciales de reducción, tiene que ver con que tienen mayores energías de primera ionización que los alcalinos, que ambas energías de ionización caen al bajar en el grupo, eso es lo que está puesto en este gráfico. O sea, cada vez necesito menos energía de ionización, eso igual es algo que también le pasaba a los alcalinos. Pero el delta H de hidratación es mucho más negativo que el de los iones del grupo 1, y se hace menos positivo, perdón, se hace menos negativo al bajar en el grupo, ¿no? O sea, va siendo cada vez más, va desprendiendo menos, va liberando menos energía que se disuelvan estos iones, pero lo importante, para compararlo con lo que pasa con el grupo 1, es que son más exotérmicos a la hora de hidratarse. ¿Sí? Y esto afecta, por supuesto, al potencial de reducción, y si se fijan, son más exotérmicos al hidratarse porque al mismo tiempo son más chicos y están más cargados. Entonces, el ordenamiento y el enlace que van a formar con las moléculas de agua que los estén solvatando va a ser mayor, va a ser más rígido, va a ser más firme que en el caso de los alcalinos. Bueno, y después la entalpía de sublimación, en líneas generales, cae al bajar en el grupo. Esto tiene que ver con que, lo de siempre, en general las energías de enlace de los átomos puros suele bajar a medida que bajamos en el grupo, para los metales por lo menos, porque los metales tienen menor densidad electrónica, son más grandes, se acomodan en empaquetamientos que son cada vez menos compactos, y acomodarse en empaquetamientos que cada vez son menos compactos genera, en definitiva, una disminución en la energía reticular. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la energía reticular, lo que decíamos era que cuanto más cargados y más chiquititos eran los componentes de una red iónica, en ese caso, más fuerte era la energía reticular. Bueno, acá piénsenlo también de esta forma. Si son muy grandes, las distancias que hay entre átomo y átomo son grandes, ¿sí? Y ustedes ya saben que los radios atómicos inciden sobre las dimensiones de las celdas unidad, pero además también inciden sobre el tipo de celda que puede querer estar armando un determinado sólido. ¿Sí? Entonces se vuelven menos densos, y con esa disminución de esa densidad también disminuye la cantidad de energía que hay que entregarle al sólido para derretirlo o sublimarlo.
Ahora bien, esta filmina resume un montón de las cosas que estuvimos, que les estuve comentando recién. Por un lado, los alcalino-térreos son menos reactivos que los alcalinos y su reactividad aumenta con la masa. ¿Por qué? Porque son un poco más atacables, ¿sí? Los electrones no están tan ligados al átomo, los electrones más externos no están tan ligados al átomo y entonces pueden participar un poco mejor de reacciones químicas, que las reacciones químicas no es otra cosa que andar compartiendo los electrones de manera selectiva con unos u otros átomos. Cuanto más duros son los iones, menos tendencia suelen tener a reaccionar. Dado que reaccionan con el agua, también es frecuente encontrarlos en su forma, digamos, M2+, o sea, cargados como iones divalentes. Con excepción del berilio, casi todos sus compuestos binarios son sólidos iónicos estables. Casi todos. Suelen formar enlaces con elevado carácter iónico, pero como pueden ver acá abajo, bueno, ahora pasamos acá abajo, pero, digamos, esta enorme densidad de carga, lo que termina generando es que los compuestos que forman tengan enlaces con ya un alto grado de covalencia. Seguro con más grado de covalencia que para los alcalinos que estén inmediatamente al lado. Fíjense la diferencia de tamaños que hay, ¿sí? O sea, entre el alcalino térreo y el alcalino que está justo a su izquierda en la tabla periódica. Y fíjense que hay como una similitud diagonal, de hecho, entre los diámetros, ¿sí? Y esta similitud diagonal es algo que se repite a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? Al menos para los elementos del grupo representativo, o sea, del bloque S y del bloque P. Los elementos que se encuentran en diagonal hacia abajo y a la derecha suelen tener comportamientos similares entre sí. En el caso de los alcalinos y alcalino-térreos, esta similitud tiene mucho que ver con el tamaño iónico, ¿sí? Si bien el magnesio 2+, está más densamente cargado que el litio más, su tamaño es similar, ¿sí? Y entonces, lo mismo pasa entre el sodio y el calcio, entre el potasio y el bario, y así. Entonces, ¿qué significa que haya propiedades similares? Bueno, por ejemplo, así como el litio podía formar compuestos organometálicos, el magnesio también puede formar compuestos organometálicos. Bueno, entonces, también por su relativamente elevada densidad de carga, ¿sí? Las sales que se obtienen de los compuestos de los metales alcalino-térreos suelen estar siempre hidratadas, o sea, la densidad de carga es tan grande que incluso, aunque estén formando una sal, las aguas, se hidratan con mucha facilidad y es muy costoso eliminar las aguas de hidratación de estos compuestos, ¿sí? O sea, el magnesio 2+ suele atraer fuertemente a las aguas de hidratación y cuando los separamos de una solución acuosa no es fácil eliminarlas. Forman sólidos estables con iones de alta densidad de carga o más de una carga negativa, ¿sí? Como los fosfatos, los sulfatos y los carbonatos. Ya hablamos de los carbonatos también, de magnesio y de calcio, que son insolubles, que son parte de la manera de eliminar la dureza temporaria o permanente, o parte de la permanente en el agua. Como les decía, hay fuertes relaciones diagonales con los alcalinos del periodo anterior. Y relaciones diagonales es esto que les digo, que hay a veces comportamientos químicos similares, y esto se va a repetir a lo largo del análisis de la tabla periódica. Y de hecho el magnesio, como les contaba, se comporta de manera similar al litio, y el berilio directamente forma enlaces covalentes.
El berilio no forma compuestos iónicos, es demasiado chiquitito y cargado positivamente como para que sus especies tengan algún carácter iónico apreciable. En cuanto a abundancia relativa en la Tierra, fíjense que los más abundantes, fíjense que la escala es logarítmica, ¿sí? Así que esto es 10 ppm, esto es 100, esto es 1000, esto es 10.000. Fíjense que por lejos, casi por 2 órdenes de magnitud, los más abundantes en la corteza terrestre son calcio y magnesio, de todos estos. Y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? El berilio puro es un metal gris acerado, duro, de baja densidad, de elevada temperatura de fusión y conductividad eléctrica, o sea, un metal. Se encuentra formando partes de silicatos como la bertrandita o el berilo, que es una piedra semipreciosa, además que es la base de la esmeralda, ¿sí? Es un aluminosilicato. ¿Sí? El silicato es esta unidad que está acá, y el aluminio, entonces estos compuestos se llaman aluminosilicatos. Cuando se reemplaza parcialmente al aluminio 3, que es incoloro, por cromo 3, que en solución acuosa es color verde, o sea, el hexaacuo cromo 3 es un complejo octaédrico de color verde, y un cromo 3 en un entorno octaédrico como el que ofrece la estructura del berilo, termina dando coloración verde a la piedra preciosa berilo, semipreciosa. Y cuando pasa eso, se convierte en lo que nosotros conocemos como esmeralda. El berilio se extrae del berilo, calentando en presencia del hexafluoruro de silicio, ¿sí? Bueno, perdón, no hexafluoruro de silicio, sino el hexafluorato de silicio y sodio, para producir, me faltó una E acá, para producir fluoruro de berilio, que luego es reducido por magnesio, ¿sí? El magnesio es usualmente utilizado como reductor de la misma forma que el sodio, para obtener los metales en estado puro. Debido a su elevada densidad de carga positiva, que es de 1100 coulombs por metros cúbicos, predomina el carácter covalente de sus enlaces, es frecuentemente encontrado en complejos de coordinación y compuestos organometálicos. Su máximo número de coordinación va a ser 4, debido a su pequeño tamaño. ¿Se acuerdan? Esto era el concepto detrás de la regla de los radios iónicos, ¿sí? Que cuando tenemos especies que tienen mucha carga y son muy chiquititas de tamaño, no pueden acomodar nubes electrónicas, no pueden acomodar demasiadas nubes electrónicas alrededor. Bueno, el berilio no puede acumular más de 4 nubes electrónicas alrededor, formando enlaces covalentes en este caso. Y los compuestos simples de berilio, como el cloruro de berilio, por ejemplo, se encuentran siempre tetrahidratados. Sí, se encuentran tetrahidratados, usualmente. El complejo acuoso de berilio 2, ¿sí? Que sería este que está acá en pantalla, vamos a poner que es este que está acá, el tetraacuo berilio 2, es muy inestable e hidroliza para dar este compuesto. Sí, quizás acá adelanta un poco lo que vamos a ver más en detalle en la clase que viene, que es, ¿qué significa que se hidrolice? Significa que el enlace berilio-oxígeno con una de las aguas de la esfera de coordinación es tan fuerte que lo que termina generando es que un protón de una de esas moléculas de agua se pierda. O sea, dona un protón, ¿sí? Y al donar un protón se transforma en esta especie, que es el triacuo hidroxiberilio. Esta especie es la que se forma en medio ácido y va perdiendo sistemáticamente, a medida que vamos aumentando el pH, sistemáticamente va perdiendo un protón de cada una de las moléculas de agua que lo conforma hasta formar esta especie soluble. Y por eso es que el óxido de berilo es un óxido anfótero.
¿sí? En medio ácido puede pasar a formar esta especie y en medio básico puede pasar a formar esta especie. Estas flechas que están acá son en realidad flechas, no, está bien, son la disolución, así que es correcto. ¿Sí? O sea, se puede disolver en medio básico el óxido de berilio, dando el triacuo hidroxiberilo, o puede dar el tetrahidroxiberilato en medio básico. Recordemos entonces que las especies que se disolvían tanto en medio ácido como básico eran llamadas anfóteras. Ya vamos a repetir esto cuando veamos el grupo siguiente, pero guarda una fuerte relación diagonal con el aluminio, ¿sí? Que es el elemento del bloque P que está debajo del boro. Y en este sentido, el berilio forman, bueno, ambos, forman haluros covalentes usualmente. Sus óxidos son anfóteros. El óxido de aluminio también es un óxido anfótero. Ambos forman hidroxoaniones en medio básico, ¿sí? El berilato y el aluminato. Y, por supuesto, ambos forman una gran cantidad de compuestos de estructura tetraédrica porque tienen una densidad de carga similar, ¿sí? Si bien el aluminio es más grande que el berilio, el aluminio 3+ tiene 3 cargas positivas frente a 2 cargas positivas que presenta el berilio. Bueno, por otra parte, por su dureza, elevada temperatura de fusión, propiedades del berilio como metal, digamos, su resistencia a la oxidación, baja densidad, alta resistencia mecánica y comportamiento no magnético, disculpen, las aleaciones de berilio se suelen utilizar en materiales de precisión como los giroscopios. Y el otro uso que tiene el berilio es que se utiliza muchas veces en las ventanas de tubos de rayos X, porque tienen baja eficiencia de absorción, bajo peso y estabilidad del aire. Esto quizás es una propiedad que ustedes dicen, y esto a mí que me dice, pero por ejemplo, cuando uno tiene, ¿se acuerdan que nosotros vimos que la difracción por rayos X era una técnica muy utilizada para conocer la estructura cristalina de un sólido? ¿Sí? Bueno, digamos, el equipo suele tener óptica en el interior, digamos, suele enfocar el haz de rayos X, que se trabaja igual que un haz de luz, ¿sí? Entonces, la óptica del equipo, y particularmente lo voy a decir así, la fuente de rayos X no es usualmente una fuente que pueda estar expuesta al aire y ya, ¿sí? Entonces, esa fuente siempre tiene que estar en un compartimento cerrado, pero tiene que estar cerrado para que no lo modifique la atmósfera, pero al mismo tiempo tiene que permitir salir los rayos X. Bueno, las ventanas que suelen tener estos equipos suelen ser ventanas que tienen en parte de su composición berilio, porque justamente no absorbe a los rayos X y permite entonces que nuestro sólido problema pueda ser irradiado con la mayor intensidad posible. ¿Sí? Los rayos X, por ahí es más famoso quién es el que absorbe bien los rayos X, que es el plomo. ¿Sí? Que es la razón por la cual Superman no puede ver a través del plomo, porque supuestamente su visión es de rayos X, ¿no? Bueno, cuando uno quiere bloquear a los rayos X, pone plomo en las ventanas. Por ejemplo, si uno quiere irse al espacio, capaz que conviene poner plomo en las ventanas, al menos como dopante, para que la radiación quede absorbida. Pero si uno quiere que pasen, lo que pone es berilio. Bueno, pasamos al magnesio ahora. El magnesio es el octavo elemento más abundante de la corteza terrestre, en la forma de sólidos iónicos mixtos como la carnalita. ¿Se acuerdan que había aparecido la carnalita cuando hablamos del potasio? O la dolomita, que en este caso es un carbonato mixto de calcio y magnesio. Es el tercer elemento en abundancia en agua de mar, después de cloruro y de sodio, e industrialmente se extrae de agua de mar, obteniendo primero el óxido de magnesio, que es más insoluble que el de calcio. ¿Sí? Esta es la reacción. Parte de estas reacciones son las que usábamos para ablandar el agua. De esta química, digamos, es la que usábamos para ablandar el agua. Entonces, selectivamente se puede
separar al óxido de manganeso agregando cal, y luego de obtener al hidróxido de magnesio, disculpen que repita manganeso, pero se me mezclan indefectiblemente, espero que me entiendan. Después, a partir del hidróxido de magnesio, en medio clorhídrico fuerte, el sólido se disuelve y se forma el cloruro de magnesio, que después sí se separa del agua y se obtiene como un sólido, por supuesto, hidratado, como dijimos al principio. Finalmente, a partir del cloruro de magnesio, se obtiene el magnesio sólido en una celda de tipo Downs. Este proceso se hace en particular en cloruro de sodio fundido porque el cloruro de magnesio es poco conductor. ¿Por qué es poco conductor? Nosotros dijimos que el magnesio suele formar enlaces que suelen tener un alto grado de covalencia, ¿sí? Y que tengan un alto grado de covalencia va en detrimento de que tengan un buen carácter iónico. Y si no tiene un buen carácter iónico, entonces esos iones que puedan, digamos, el grado de ionización del cloruro de magnesio tampoco es tan grande. O dicho de otra manera, esos iones no tienen tanta movilidad como los iones del cloruro de sodio. Y si no tienen tanta movilidad, entonces tampoco conducen muy bien la electricidad. ¿Sí? Porque de hecho, ni el cloruro de sodio ni el cloruro de magnesio son buenos conductores en estado sólido. Y no son buenos conductores porque su estructura de banda termina quedando con una energía de gap gigantesca. De hecho, son aislantes. El cloruro de sodio es un aislante. Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que en estado sólido los electrones no son capaces de hacer circular la corriente. Pero cuando se funden, los iones quedan movilizados y esa movilidad de esos iones es la que permite la conductividad eléctrica. Los enlaces con los cloruros tienen cierto carácter covalente, esa covalencia impide una buena ionización, y si no hay buena ionización, tampoco hay una buena predisposición a acoplarse a un campo eléctrico externo como aplicado. ¿Sí? O sea, los magnesios no van a estar lo suficientemente ionizados y los cloruros, por ende, tampoco van a estar lo suficientemente ionizados como para saber perdón. Denme un segundito. Como para acoplarse al campo eléctrico externo. Bueno, al igual que en el caso del cloruro de sodio fundido, también se usa cloruro de calcio, además para operar a 720 grados centígrados, que es por debajo del punto de fusión del cloruro de sodio, que ahora va a actuar como solvente en toda esta celda de Downs. ¿Sí? O sea, el cloruro de magnesio va a estar disuelto en cloruro de sodio con un poco de cloruro de calcio para bajar la temperatura de fusión. El magnesio además también puede obtenerse por calentamiento al aire de la dolomita para dar los óxidos de calcio y de magnesio correspondientes. Recuerden, ya la vimos esta reacción, la descomposición térmica de los carbonatos de calcio y de magnesio, que da los óxidos y dióxido de carbono. Y estos son posteriormente tratados con siliciuro de hierro, a altas temperaturas, en la que el magnesio es líquido y puede ser purificado directamente por destilación. ¿Sí? O sea, el óxido mixto que se obtiene de calentar la dolomita termina formando hierro, silicato de calcio y magnesio líquido, que luego se destila. O sea, se vaporiza y se colecta en otro recipiente. La elevada reactividad con oxígeno para dar óxido de magnesio y con nitrógeno para dar nitruro de magnesio hacen necesaria la conservación del magnesio generalmente en una atmósfera inerte
de, ahora sí, hexafluoruro de azufre o de argón. La reacción con el oxígeno, como les contaba antes, es lenta a temperatura ambiente, pero se vuelve vigorosa a altas temperaturas. Y el fuego de magnesio no puede ser extinguido con dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono reacciona con el magnesio para dar óxido de magnesio, que también sigue liberando, digamos, bueno, óxido de magnesio y carbono. O sea, si uno tira dióxido de carbono a una cinta de magnesio que se está prendiendo fuego, lo único que va a hacer es avivar más el fuego porque ese magnesio reacciona a altas temperaturas con el dióxido de carbono, formando estos dos compuestos en una reacción que libera energía. Y lo que les decía, a pesar de todo esto, si no es vital que la superficie del magnesio esté completamente libre de impurezas, se puede manipular tranquilamente porque se le forma una delgada capa pasivante de óxido de magnesio en la superficie de cualquier barra de magnesio que nosotros querramos usar. Su principal uso es en aleaciones con aluminio de baja densidad para la construcción de naves, barcos, ferrocarriles, de pasajeros, etc. Por su llama blanca y brillante, al arder con oxígeno, se utiliza para los fuegos artificiales, que es lo que vimos antes. Y otros compuestos con los que ustedes pueden llegar a estar familiarizados de magnesio son la leche de magnesia, que es el hidróxido, y el sulfato de magnesio, y también el óxido de magnesio se utiliza como recubrimiento refractario de los hornos. En otras palabras, es el material que suelen tener los ladrillos refractarios suele ser muchas veces el óxido de magnesio, que lo que hacen es impedir que el calor salga del horno y de esa manera que el horno alcance mayores temperaturas. Bueno, y acá están algunos compuestos organometálicos o compuestos covalentes que forma el magnesio. Uno es famoso en orgánica, que es el reactivo de Grignard, ¿sí? Que es el producto de la reacción del magnesio con el éter, con un éter. Y además, su presencia en compuestos organometálicos es fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, porque, como calculo que ustedes saben, y si no se los cuento, creo que ya lo habíamos dicho esto, la vida primitiva en la Tierra arrancó con seres que eran capaces de transformar dióxido de carbono, de lo cual estaba súper cargada la atmósfera, en oxígeno. ¿Sí? Y esos seres evolucionaron y los conocemos como plantas y usan a la clorofila como el centro fundamental que permite la conversión de dióxido de carbono en oxígeno. Y ya lo habíamos visto esto, cuando vimos complejos, les había contado que la clorofila y la hemoglobina tienen composiciones químicas muy similares y que pueden hacer o respiración o fotosíntesis cambiando simplemente al ion central, ¿sí? En el caso de la clorofila es el magnesio. Fíjense que no solo afectan al proceso químico, sino que además cambia el color. ¿Sí? La clorofila es verde, mientras que la hemoglobina es roja. Bueno, con respecto al calcio, es el quinto elemento más abundante de la corteza, se presenta como piedra caliza principalmente. La piedra caliza es la materia prima del proceso Solvay, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Es el principal componente de los biominerales que componen los huesos, los dientes y los caparazones. Es de vital importancia en la activación hormonal y en la activación eléctrica de enzimas de organismos superiores, como nosotros. No es una superioridad moral, ética o estética, sino que así se conoce a los organismos que tienen células diferenciadas, que pueden hacer distintas cosas. Y se obtiene el calcio por electrólisis de la sal fundida que se genera como producto del proceso Solvay. Y el carbonato de calcio es el calcio es uno de los componentes principales del cemento. ¿Sí? La cal, particularmente, es uno de los principales componentes del cemento.
Y funciona como funcionaba, de manera similar a como funcionaba el antiguo mortero, que era una mezcla precursora del cemento moderno, que se hace por combinación de hidróxido de calcio con arena, donde el hidróxido de calcio lentamente va capturando al dióxido de carbono. Fíjense que el hidróxido de calcio es alcalino y el dióxido de carbono es un óxido ácido. Esto produce una reacción que es justamente una reacción que ya vimos varias veces, que es la de la formación del carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio justamente es duro, es rígido, y es lo que, una vez que lo pusimos en un recipiente, por ejemplo, si lo dejamos que reaccione de a poquito con el dióxido de carbono, solidifica. En cuanto al cemento, hay muchas mezclas. La más famosa es la del cemento Portland, que para su formulación lo que ocurre es que el carbonato de calcio se muele y calcina con lo que se llaman pizarras, que son mezclas de aluminosilicatos, hasta 1500 grados centígrados, y a los 900 grados centígrados el carbonato de calcio se descompone para formar cal y liberar dióxido de carbono, y a temperaturas mayores reacciona con aluminosilicatos, obteniéndose distintos tipos de silicatos de calcio, ¿sí? O aluminosilicatos de calcio, o aluminatos de calcio, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se agrega la agua a esta mezcla, se produce primero un complejo proceso de hidratación que permite que se obtengan silicatos cada vez más grandes, ¿sí? Pero hidratados. Y como producto, además de la formación de estos silicatos, vuelve a aparecer la formación de la cal. Entonces, la cal vuelve a capturar ya en frío a dióxido de carbono, se transforma en carbonato y eso es lo que le da la rigidez. Pero además, el silicato hidratado forma resistentes metales que se adhieren por medio de enlaces muy fuertes entre el silicio y oxígeno a la arena, que suele tener la mezcla del cemento. ¿Sí? O sea, digamos, la mezcla de cal es la que suele tener esto, y mezclado al cemento, mezclado a la arena, que es dióxido de silicio. Principalmente el componente de la arena es el dióxido de silicio, al igual que el del vidrio y el del cuarzo. Entonces, además de producirse la formación del carbonato de calcio, los silicatos de calcio se unen fuertemente a la arena y eso genera toda una amalgama muy rígida, que es lo que se corresponde con la dureza del cemento. El calcio también está presente en el yeso, ¿sí? El yeso es el sulfato de calcio. El yeso se lo puede encontrar puro, directamente en grandes depósitos minerales. La lenta hidratación con el agua es la que permite la formación de las fibras entrelazadas del yeso. ¿Sí? El yeso también uno lo tiene disuelto y de repente se solidifica. Eso es lo que pasa cuando uno le pone en un yeso. ¿Sí? Si a alguno le pusieron un yeso alguna vez, lo que es el yeso es una gasa que se va mojando con una suspensión, en definitiva, de sulfato de calcio en agua, que de a poquito se va secando, pero mientras la forma, como se seca de a poco, lo que termina pasando es que forma fibras, ¿sí? Forma fibras. Y esas fibras, cuando se entrelazan, forman una estructura que termina siendo rígida. Y el yeso también se usa no solamente para los yesos de los brazos, sino también se usa para generar placas ignífugas, y esa propiedad tiene que ver con esta reacción también, ¿no? ¿Por qué? Porque si digamos, el interior de una casa o de algún lugar se está prendiendo fuego y las paredes tienen yeso, como esta reacción se produce por encima de los 100 grados, el calor desprendido por el incendio lo que va a terminar generando es un poco de agua liberada al medio, ¿sí? Y el agua permite desplazar parcialmente el oxígeno y de esa forma por lo menos disminuir el alcance o retrasar el avance del fuego. Con respecto al bario, el estroncio y el radio no es mucho lo que podemos decir.
Sobre todo del bario podemos decir que se encuentra formando barita y biterita, que son el sulfato y el carbonato respectivamente, y aparecen también en depósitos puros. El bario es tóxico para los mamíferos. El bario absorbe los rayos X con mucha eficiencia. En líneas generales, cuanto más pesado es un elemento, más absorbe los rayos X. Y por esta razón se utilizan técnicas de contraste. ¿Sí? Hay a veces radiografías que usan bario, por ejemplo, radiografías para ver si uno tiene una úlcera en el estómago, le hacen tomar sulfato de bario, es algo muy asqueroso, y lo que termina pasando es que las paredes del estómago terminan quedando pintadas, si se quieren, si se quiere, de sulfato de bario, que cuando nos ponen dentro de una máquina de rayos X, lo que termina pasando es que los rayos X no penetran el estómago, así como no penetran los huesos, y aparece un negativo en la placa fotosensible. Se lo puede obtener bueno, se utiliza pirotecnia, que ya lo dijimos, y se lo puede obtener por electrólisis de su cloruro, pero preferentemente se lo obtiene por reducción del óxido por aluminio. El aluminio es otro de los metales, también por abundante, sobre todo, usado para la obtención de metales puros en un proceso que se suele conocer como aluminotermia. ¿Sí? Esta reacción es muy exotérmica a ciertas temperaturas. El aluminio es muy abundante y muy noble para ser trabajado y recuperado, entonces se suele usar bastante como reductor. Del estroncio apenas podemos decir que se encuentra naturalmente como celestina o estrocianita. Fíjense la estabilidad que tienen, perdón, acá va estroncio, la estabilidad que tienen los sulfatos y carbonatos de estos compuestos. ¿Sí? Nótenlo. Y después se puede obtener puro por electrólisis del cloruro de estroncio, al igual que el resto, y se utiliza principalmente en pirotecnia, y el radio tiene todos sus isótopos radiactivos y se suele encontrar en yacimientos de uranio. Sí, de hecho el radio se suele usar como indicador de si, por ejemplo, un yacimiento de extracción de uranio está contaminando napas subterráneas, ¿sí? Porque el radio se escapa, es gaseoso, se escapa y se puede monitorear en el aire directamente. Bueno, con excepción del berilio, todos forman hidruros iónicos cristalinos. Estos hidruros, ya habíamos visto algo de esto, se preparan por calentamiento de la atmósfera de hidrógeno, ¿sí? Directamente, la reacción directa ocurre, reaccionan con agua violentamente, pero de forma menos violenta que los del grupo 1, y el magnesio, por su bajo peso atómico y la reversibilidad de la reacción, es atractivo para el desarrollo de celdas de combustible. Esto lo habíamos visto también en la clase pasada, habíamos visto que, al menos en el dibujito que yo les pasé, en el gráfico que les pasé, el hidruro de magnesio era era un sólido que tenía una elevada densidad energética, o sea que podía retener una elevada cantidad de hidrógeno encerrado en un bajo peso. Con respecto a los haluros, obviamente los haluros de berilio son covalentes, ¿sí? Estos tres se pueden preparar por reacción directa de las sustancias puras a altas temperaturas, o sea, del berilio con el gas cloro, el bromo o el yodo. El cloruro de berilio, además, es un ácido de Lewis, capaz de formar aductos con especies de honoras de electrones. ¿Sí? Es un ácido, el berilio tiene orbitales vacantes en el cloruro de berilio, y suele tener una estructura polimérica con el berilio adquiriendo hibridación de tipo sp3. ¿Sí? O sea, el cloruro de berilio no está así suelto como una molécula, sino que tiene la capacidad de concatenar usando a los cloros como puentes. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos dos berilos y un cloro torcido, es como una cadena, si se fijan. ¿Sí? Tal cual lo que pasa con una cadena. Son generalmente solubles en agua. Los fluoruros son insolubles con excepción del de berilio. Y con respecto a la solubilidad, es mayor a la de los alcalinos del mismo periodo. Digamos, la razón para que la solubilidad sea levemente mayor
tiene que ver básicamente con que el cambio de entalpía es el que está ahora sí dirigiendo la solubilidad, ¿sí? Fíjense que el cambio de entalpía para la disolución del cloruro de magnesio es menos 134. Y el del cloruro de sodio es más 4. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era prácticamente cero el cambio de entalpía para la disolución de los cloruros de los metales alcalinos? ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, que lo termina determinando la entropía. Exactamente, lo termina determinando la entropía. Bueno, en este caso, el que guía el proceso es la entalpía, o sea, el nivel de interacción del magnesio con las aguas, ¿sí? De ese enlace que se forma, de cómo perturba la nube. Y fíjense esto, este proceso tiene una entropía negativa. Que la entropía sea negativa, lo que nos está diciendo es que la manera en la que el magnesio, o sea, si nuestro sistema inicial es un trozo de cloruro de magnesio y un vaso de agua, y nuestro sistema final es una solución de cloruro de magnesio, que un cambio de entropía sea negativo significa que la solución de cloruro de magnesio está más ordenada que el sólido de magnesio, de cloruro de magnesio y el agua por separados. ¿Sí? Fíjense hasta qué punto el campo eléctrico impuesto por iones magnesios disuelto en agua termina organizando tanto al solvente que toda esa situación en conjunto termina siendo más favorable que el orden del cloruro de magnesio por un lado y del agua desordenada por el otro. Bueno, el fluoruro de calcio es conocido como fluorita y es la única fuente industrial de flúor gaseoso. Ya vamos a ver cómo se obtiene más en detalle el flúor gaseoso más adelante. Pero todo arranca con esta reacción de intercambio en la cual el fluoruro se disuelve para dar sulfato de calcio y ácido fluorhídrico. Todos los cloruros son delicuescentes, ¿se acuerdan? Esta palabra había aparecido con los cloruros de los metales alcalinos, que significa que tomaban el agua de la atmósfera. Y el cloruro de calcio, por ejemplo, uno de los usos que tienen, ¿se acuerdan que el cloruro de calcio era uno de los componentes que se obtenían como producto secundario del proceso Solvay? Bueno, este compuesto se utiliza para descongelar rutas, porque su disolución es altamente exotérmica, ¿sí? Libera mucho calor y además se forman soluciones saturadas líquidas que bancan hasta menos 55 grados centígrados. O sea, hay dos factores químicos que permiten que se use como descongelante. El primero, cuando se disuelve, calienta el agua, listo. Ya está, la ruta, el hielo que hay en la ruta con la calle se va a disolver. Pero además, una vez que se disolvió por el calor, porque el frío sigue estando afuera, no se congela hasta menos 55 grados centígrados, y eso es por propiedades coligativas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las propiedades coligativas era la del descenso crioscópico? ¿Sí? Bueno, esa es la razón por la que se usa el cloruro de calcio, además de porque sobra en un proceso y no es muy requerido para otros, ¿no? Porque eso también siempre está, el factor de conveniencia. Óxidos, peróxidos y superóxidos. El óxido de berilio se puede obtener por reacción directa con oxígeno a altas temperaturas y se usa como material refractario también, pues ya lo habíamos comentado, por su alta temperatura de fusión, así como el óxido de magnesio se usaba como material refractario. Fíjense, ¿no? Lo que es la temperatura de fusión del óxido de berilio. Es altamente insoluble, cancerígeno y de baja densidad. Y el resto se pueden obtener, como ya vimos, de la descomposición térmica del carbonato correspondiente. Con excepción del óxido de berilio, todos adoptan estructura de tipo cloruro de sodio. Habíamos visto un ejemplo con óxido de calcio, si yo mal no recuerdo. Y todos los compuestos puros, excepto el del berilio, arden al aire para formar los óxidos. En cuanto a los peróxidos, el de magnesio y el de bario, perdón, del magnesio al bario forman peróxidos que pueden ser sintetizados por calentamiento en la atmósfera de oxígeno directamente, y su descomposición térmica, al igual que ocurría con los alcalinos, permite obtener óxido del metal alcalino térreo y oxígeno. Y por supuesto, igual que con el grupo anterior, la estabilidad de los peróxidos aumenta al descender en el grupo.
En cuanto entonces a los hidróxidos, aprovechando ahora, al bajar en el grupo aumenta la estabilidad y son cada vez más básicos, ¿sí? El hidróxido de magnesio es levemente soluble y entonces se suele utilizar también como antiácido estomacal. Y el hidróxido de calcio, entre muchas cosas, entre varios usos que ya le dimos al hidróxido de calcio a lo largo de la materia, se suele usar para testear la presencia de dióxido de carbono, muchas veces en muestras gaseosas, porque si uno hace burbujear dióxido de carbono en una solución de hidróxido de calcio, se forma carbonato de calcio sólido que da la pauta de que la mezcla gaseosa está teniendo dióxido de carbono entre sus componentes. Bueno, acá tienen tabulada la solubilidad. Fíjese que la solubilidad de los hidróxidos aumenta muchísimo a medida que bajamos en el grupo, siendo que el de magnesio es prácticamente insoluble. Les recuerdo, tienen un documento en la sección de recursos, en la solapa recursos, en el que describe reglas de solubilidad de sales, que es muy útil para entender algunos procesos químicos. Y finalmente, los carbonatos, ¿sí? Una vez más, de la descomposición térmica. Yo machaco con esto porque es una reacción relevante, ¿sí? Más allá de por una cuestión de orden. De la descomposición térmica se obtienen los óxidos, ¿sí? El mármol es en un 90% carbonato de calcio, que reacciona con el agua para dar el bicarbonato de calcio. Y como es básico, también puede ser atacado por ácidos, ¿sí? Esta reacción, que así parece una reacción de mesada, que lo ataque el ácido clorhídrico al carbonato de calcio, después fue una reacción que terminó pudiendo ser explicada, o mejor dicho, permitió explicar la presencia de lluvia ácida, ¿sí? La lluvia ácida lo que genera, por una de las consecuencias, es la disolución de monumentos que tienen en su composición carbonato de calcio, que se forma luego de que el yeso, perdón, de que el cemento absorba o la cal dentro del cemento absorba al dióxido de carbono para dar carbonato, ¿sí? En medio ácido se produce la reacción inversa, el calcio se solubiliza, el dióxido de carbono se desprende y las estatuas pierden, por ejemplo, los rasgos de la cara. Y en cuanto a la estabilidad, lo que tienen acá es la temperatura de descomposición, ¿sí? De los carbonatos en función del radio catiónico, y vemos que a medida que aumenta el radio catiónico, aumenta la temperatura de descomposición, o sea, son cada vez más estables los carbonatos a medida que bajamos en el grupo. Y esto tiene, bueno, eso, básicamente. Y finalmente, en cuanto a sulfatos y nitratos, la solubilidad de los sulfatos disminuye al bajar en el grupo. Habíamos visto que los sulfatos eran cada vez más estables a medida que bajábamos, y los sulfatos de calcio y de magnesio